Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a este segundo vídeo del curso de PHP y MySQL. Bueno, pues en este vídeo vamos a ver las diferencias que existen entre los lenguajes del lado del cliente y los lenguajes del lado del servidor. Antes de ponernos a programar como locos, sin saber muy bien en qué consiste la tecnología que estamos manejando, debemos tener bien claro cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de lenguajes, los que se ejecutan en cliente y los que se ejecutan en el servidor. PHP es un lenguaje que se ejecuta en un servidor. Y después vamos a ver también en este vídeo el proceso de instalación del software que vamos a necesitar para poder realizar el curso. Y no solamente para poder realizar el curso, sino que cuando acabemos el curso, si queremos seguir programando en PHP, bueno, pues tendremos que seguir utilizando este software que vamos a instalar. Así que vamos a ello, vamos a comenzar a ver las diferencias entre los lenguajes que se ejecutan en cliente y los lenguajes que se ejecutan en servidor. Y para ello pues he construido un esquema que espero nos ayude a comprenderlo un poquito mejor. En la parte de la izquierda vamos a ver el proceso que tiene lugar cuando nosotros pues visitamos una página web que está programada con lenguajes que se ejecutan en el lado del cliente, como por ejemplo JavaScript o como por ejemplo HTML. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues nosotros nos sentamos delante del ordenador, abrimos el navegador, introducimos una dirección web en la barra URL o barra de direcciones y le damos a la tecla intro, ¿no? En ese preciso instante, cuando le damos al intro, se produce lo que se llama una petición al servidor. Le estamos pidiendo que nos devuelva la página HTML que queremos visitar porque está alojada en el servidor, ¿no? Luego entonces le damos a la tecla intro, se realiza la petición y el servidor nos proporciona esa página, ¿no? Y siempre que esa página tenga código HTML, JavaScript, código que se ejecuta del lado del cliente, es mi navegador quien procesa el código de programación que hay dentro de esa página web. El proceso que sigue una página web que lleva código que se ejecuta del lado del servidor, como por ejemplo código PHP, es ligeramente diferente. Nosotros abrimos el navegador, introducimos la URL, le damos al intro y en ese momento se produce la petición. Hasta aquí todo igual. Pero cuando esa petición llega al servidor, lo que hace el servidor es procesar el código PHP, en este caso, que contiene la página web que queremos visitar. Ese código PHP podría hacer cosas adicionales, como por ejemplo crear una conexión con una base de datos. Pero esto es adicional, casi siempre ocurre, pero no es imprescindible que se consulte una base de datos. El caso es que una vez que el código ha sido procesado en el servidor, el código PHP, lo que hace el servidor es respondernos enviándonos un archivo HTML en el que podemos ver la información que nosotros estábamos pidiendo. Básicamente, y repito, este es el proceso que ocurre tanto al ejecutar código en el lado del cliente como al ejecutar un código en el lado del servidor. Algunos ejemplos de lenguajes de programación que se ejecutan siempre en nuestro ordenador, es decir, en el lado del cliente, pues JavaScript, VBScript, applets de Java, algo que estamos viendo precisamente ahora en el curso de Java. Y estos dos, aunque no se consideran lenguajes de programación propiamente dichos, pues sí que se interpretan, se leen desde el navegador, lenguaje HTML y CSS, ¿no? Bueno, pues todo esto son tecnologías que se ejecutan en el lado del cliente. Algunos ejemplos de lenguajes de programación que se ejecutan en un servidor. Bueno, pues PHP, que es el que nos ocupa en este curso, JSP, Java Server Pages, Perl, ASP, Active Server Pages. Bueno, pues todo esto son lenguajes de programación que no interpreta nuestro ordenador, sino que se ejecutan, se interpretan en el servidor. Y una vez que el servidor los ha interpretado, los ha leído, pues nos proporciona una respuesta en formato HTML en función de lo que haya interpretado en esos códigos del lado del servidor. Como nosotros en este curso lo que vamos a hacer es programar en PHP y este lenguaje se ejecuta en un servidor, ¿qué ocurre? Bueno, pues que estamos obligados de alguna forma a tener disponible un servidor web para poder ver si nuestras páginas pues quedan bien, si no quedan bien, si nuestro código de programación funciona, si el programa va bien en un momento en concreto, todo este tipo de pruebas, ¿no? Y para hacer esto tenemos dos alternativas, una compleja y otra sencilla. La alternativa compleja consiste en contratar un espacio web con una empresa de hosting que trabaje con PHP y cada vez que necesitas hacer pruebas para ver cómo van tus páginas, pues subes tu página HTML con código PHP al servidor, vía FTP, vía web FTP o como sea, y después abres el navegador y visitas esa página para ver si va bien.
es bastante engorroso porque cada vez que necesites hacer algún cambio, por mínimo que sea, pues necesitas guardar cambios, subir la página vía FTP, comprobar si funciona y así sucesivamente. Y además tiene el inconveniente de que en el momento en que esa página está en el servidor remoto, está en el hosting que has contratado, es visible para todo el mundo. Con lo cual, si tu página no funciona o tiene algún fallo, pues ese fallo va a ser visible por parte de todo el mundo. Y la otra alternativa, que es la más lógica, pues es instalar un servidor web en tu propio ordenador. Es decir, convertir tu ordenador en un servidor web donde poder realizar esas pruebas de una manera sencilla, sin necesidad de tener que subir vía FTP una y otra vez las páginas que estás programando y además haciendo que no sean visibles para todo el mundo, ¿no? Y una vez que ya compruebas, has terminado de programar tu página y funciona perfectamente, entonces ya sí, la subes al servidor remoto si te apetece. Para poder hacer eso, pues necesitamos instalar un software que paso a enumerar. Son 3 programas realmente, ¿no? Por un lado, el servidor web, que es lo que acabo de mencionar. En este caso, en el curso vamos a trabajar con un servidor web que se llama Apache, que me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis. Hay muchos tipos de servidores web diferentes. Por ejemplo, Windows trae por defecto instalado el IIS, Internet Information Service, creo que es, ¿no? Y si no estoy equivocado, Macintosh trae por defecto instalado el servidor web Apache. Luego, entonces, aquellos que estéis trabajando con Mac, pues no vais a tener que instalar este servidor. Otra cosa que vamos a necesitar instalar son las extensiones PHP. ¿Esto qué es? Esto es como instalar el lenguaje PHP, de tal forma que tu ordenador va a ser capaz de interpretar este lenguaje. Si no instalas las extensiones PHP, es como si a tu ordenador le hablaras en un lenguaje que no comprende a la hora de decirle que te muestre tus páginas, ¿no? Y también vamos a necesitar instalar un gestor de base de datos. PHP, pues es un lenguaje de programación que adquiere especial utilidad cuando se conecta con bases de datos. Entonces, si vamos a conectar con bases de datos, necesitamos un gestor de base de datos. Y el gestor de base de datos que vamos a utilizar en el curso, pues va a ser MySQL. ¿Por qué este servidor web? ¿Por qué este gestor de base de datos? Bueno, pues en primer lugar, porque son gratuitos, algo que es una ventaja importante, y además hay una gran comunidad de soporte cuando queremos hacer alguna consulta, ¿no? Tanto para el servidor web Apache como para el gestor de base de datos MySQL. Y en segundo lugar, porque son tecnologías que se entienden bastante bien entre ellas, ¿no? Es decir, el lenguaje PHP pues puede trabajar con otros gestores de base de datos, pero es especialmente sencillo, entre comillas, hacerlo cuando se trata de MySQL, y lo mismo ocurre a la hora de trabajar con un servidor web, ¿no? Hay una alternativa adicional o aparte para instalar estos 3 programas, y es, en vez de instalarlos individualmente, uno detrás de otro, instalar lo que se llama un paquete o bundle. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues resulta que hay paquetes que traen en su interior estos 3 software y además herramientas adicionales que normalmente son bastante útiles. Con lo cual, lo único que tendrías que hacer es una única instalación, instalar el paquete, y el paquete ya instala lo que haga falta. Si optas por hacerlo de forma individual, vas a tener que hacer 3 instalaciones. Y además, una cosa importante, si optas por hacerlo de forma individual, lo primero que tendrás que instalar es el servidor web, el Apache. Porque si primero instalas, por ejemplo, el gestor de base de datos, después las extensiones PHP y dejas el servidor para lo último, siempre suele dar problemas. Luego, entonces, si lo vas a hacer individualmente, instálate en primer lugar el servidor web Apache. De todas formas, yo creo que es tontería, porque pudiendo instalar el paquete, que es mucho más sencillo, todo se simplifica. A la hora de instalar el paquete, pues hay muchos paquetes que traen estos 3 programas, ¿no? Los 3 quizás más utilizados son los que veis ahora mismo en pantalla: XAMPP, WAMP y EasyPHP. Hay muchos otros. Probablemente algunos de los que estáis escuchando el vídeo en estos momentos habéis trabajado con otros paquetes, pues podéis instalar otros paquetes. Yo he puesto aquí quizás los 3 que más conozco yo. Concretamente en el curso yo voy a trabajar con WAMP. Esto es un poco igual, ¿no? Porque el resto de paquetes funcionan de manera muy similar. Lo único que va a variar un poquito es la interfaz, la apariencia gráfica, pero el objetivo de estos paquetes siempre es el mismo. Y además estos paquetes, todos, tienen la ventaja de que incluyen pues lo que se llama el PHPMyAdmin, que es como una consola de administración desde la que es mucho más sencillo pues manejar, por ejemplo, las bases de datos MySQL, ¿no?
Bien, pues para terminar el vídeo vamos a proceder a la instalación del paquete WAMP. Vamos a ello. Es sencillo, introducimos por ejemplo en un buscador el término WAMP, el primer enlace que nos ofrece pues es la página oficial y en la página oficial pues nos vamos a Download, que lo tenemos en la zona superior y como siempre pues elegiremos, dependiendo del sistema operativo que manejemos, pues la versión de 32 bits o la versión de 64 bits. PHP es multiplataforma. Yo estoy trabajando bajo Windows, pero si alguno de vosotros trabaja con Mac o trabaja bajo Linux, bueno, pues Linux tiene también multitud de paquetes que llevan pues todos estos programas, ¿no? Y lo mismo ocurre con Macintosh. Bueno, pues yo me voy a bajar, por ejemplo, la versión de 32 bits. Bueno, pues pulsamos, nos sale esta advertencia. Aquí hay un enlace que dice Download Directly, es decir, bájatelo directamente. Y ahora pues nos lleva a la página web de SourceForge. Bueno, pues aquí en breve comenzará el proceso de descarga. Aquí pues guardamos el archivo, por ejemplo, y en este momento voy a pausar el vídeo hasta que termine el proceso de descarga. Bien, una vez que ha terminado el proceso de descarga, verás que se trata de un ejecutable de un .exe y nos sale una advertencia, la de siempre, ojo, que esto es un ejecutable de Internet. Bueno, pues se acepta. Aquí ejecutamos y comenzará el proceso de instalación. Nos pide permiso de administrador, pues le decimos que sí. Y bueno, pues es una instalación normal, pero sí que he querido hacer la instalación a la par que vosotros porque sí que puede que salgan algún mensaje durante el proceso de instalación y quizás no sabéis qué hacer. Le damos a siguiente. Esto, pues si os apetece os lo leéis, no lo recomiendo. Le damos a siguiente, dejamos el directorio por defecto, siguiente. A mí personalmente no me gusta crear iconos en el escritorio ni en la barra de acceso rápido, le damos a siguiente y comienza el proceso de instalación. Como va a tardar unos instantes, pues nuevamente voy a pausar el vídeo y lo reanudaré pues cuando termine o cuando me haga algún tipo de advertencia. Reanudo la grabación en este punto porque durante el proceso de instalación aún no ha terminado, pues me sale una ventana que me pregunta cuál es mi navegador por defecto. Esto lo pregunta porque a la hora de abrir la consola, el phpMyAdmin, pues lo hará con un navegador u otro, con Explorer, con Chrome, con Firefox, con Safari, me da igual. La verdad es que como se trata de manejar la consola y lo vamos a hacer en local, pues me da lo mismo. Yo le voy a decir Explorer para no complicarme la vida, que es el que me aparece a mí por defecto, con lo cual le digo abrir y pues termina el proceso de instalación. Y esta es la ventana a la que hacía referencia, ¿no? Y que quería ver con vosotros. Cuando termina el proceso de instalación me está pidiendo pues el servidor SMTP, dejamos localhost, lo que aparece por defecto, y nos pide una dirección de email. Vamos a dejar la que viene por defecto, que para hacer pruebas más que suficiente. Aquí le damos a siguiente y ahora pues nos pregunta si queremos ejecutar WAMP Server con esta casilla de verificación que aparece aquí. Quiero hacer unas cuantas puntualizaciones. Cada ordenador es un mundo. Quiero decir con esto que tendréis instalados cientos de programas que yo ni conozco. Cuando en un ordenador instalas muchos programas, suele ocurrir que hay conflictos de librerías, conflictos de puertos abiertos, conflictos de 1000 tipos diferentes. Así es la informática, ¿qué le vamos a hacer? Así que es probable que vuestro proceso de instalación no vaya como la seda, como me ha ido a mí, sino que se complique con extraños mensajes de error. En ese caso, yo no os voy a poder ayudar, porque hay tantos mensajes de error diferentes como estrellas en el cielo. Así que os recomiendo que cuando os salga un mensaje de error, pues cojáis el texto de mensaje de error, lo metáis en Google e investiguéis a qué se debe, a ver si lo podéis solucionar. Yo de momento lo que voy a hacer es darle a finalizar y ahora pues me pide para ejecutar el programa permisos de administrador nuevamente. Bueno, pues aquí le decimos que sí y el programa comienza a ejecutarse. ¿Cómo sabemos que empieza a ejecutarse? Bueno, yo no os voy a poder enseñar la barra de inicio de Windows porque siempre la corto en los vídeos, pero os debería haber salido un nuevo icono junto al reloj de Windows con una W. Esa W puede tener tres colores, o verde, o naranja, o rojo. Si está en rojo o en naranja, quiere decir que los servicios del paquete no han podido iniciarse. Por ejemplo, no ha podido iniciarse el servidor web Apache o no ha podido iniciarse el servidor de base de datos MySQL. Lo normal es que nada más instalar el paquete lo tengas en naranja o en rojo y es muy raro que lo tengas en verde. No os preocupéis por esto, de momento vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos con el paquete instalado y ya en el próximo vídeo nos ocuparemos de cómo iniciar este paquete WAMP para que se ponga de color verde con todos los servicios iniciados y comenzar a manejarlo.
Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.